like to kickstart this discussion because, I mean, we have two people from Argentina, one from the United States, and this is about the participation of government in culture. And there are some differences. In Argentina, the state has been much more heavily involved in culture, and in the US, not as much, at least on the surface. So I would like for the three of them to three of you, to maybe share the involvement of the state in culture as you know it from your profession, from your experience in Argentina and in the US, and to see how, because in the US it's a much more private enterprise, but I've been talking to Robert before, there are some ways in which even through private means, the government still rears its ugly head in culture. So. ¿Ya empezamos? Sí. Bien. Sí. Es muy interesante el debate y vamos a contextuarlo. En primer lugar, no es lo mismo el involucramiento en un tema que la financiación del mismo. Definitivamente, el presidente Milei, desde el 83 para acá, es el primero que ha puesto el acento en la necesidad de una batalla cultural. Como cabeza del Estado argentino, coyunturalmente en estos 4 años, definitivamente se está involucrando. Para contextuar mis palabras y poder desarrollar algunas ideas singulares, quiero hacer una declaración global para ver con quiénes están ustedes hablando y viceversa. Yo considero que en la actualidad, en el aspecto geopolítico, el presidente Milei junto a Donald Trump de Norteamérica y Benjamín Netanyahu de Israel están liderando la lucha por el mundo libre. Y esa lucha es ineludiblemente cultural, junto con política y económica. La lucha por la libertad. Hoy hablamos de los valores de la libertad. Esos valores están puestos en riesgo por la cultura woke, por la cultura que yo llamo progresínica, que eso se lo tendrán que traducir. A los que no leen en español se llama progresismo, a la unión del movimiento woke con el movimiento de izquierda, el progresismo. Yo lo llamo progresínico, que es el cinismo, disfrazado de buenas intenciones, y el islamo-nazismo. Paradójicamente unidos, como ya ocurrió durante el alba de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando existía todavía la alianza Hitler-Stalin contra el mundo libre, ya aliados hasta la invasión de Hitler contra Rusia en el 41. Hoy existe esa alianza entre el islamo-nazismo y el progresismo contra el mundo libre nuevamente, y los principales sostenes contra esa avanzada, contra las ideas de libertad, son el presidente de la Argentina, Milei, Trump, y Benjamín Netanyahu en Israel. Esa lucha tiene un componente de la misma importancia cultural que militar, política y económica. Creo que en la actualidad incluso el aspecto cultural es más importante que el militar, en la actualidad. Una vez planteado este esquema global, quiero dirigirme a un punto singular, inusual y minoritario. No es lo mismo prestar atención que financiar. No es lo mismo producir políticas culturales que financiar artistas o políticas culturales. El actual Estado de Israel, que es la frontera del occidente liberal, es la trinchera, como dice el expresidente Julio María Sanguinetti, la última trinchera de Occidente, surgió de un libro que se llamaba El Estado Judío, de un autor que se llamaba Theodor Herzl. El Estado, aún más pequeño que la provincia de Tucumán, que es una de nuestras provincias, el Estado de Israel territorialmente es más pequeño que la provincia de Tucumán, está hoy en el vórtice de la lucha por la libertad en el mundo, junto con la enorme extensión que es Argentina y la extensión aún más importante que es Norteamérica, que es el faro de la libertad en el mundo, todavía hoy, desde la Segunda Guerra Mundial. Ese libro, miren qué paradoja, porque parte de este encuentro estaba alrededor de destruir el Estado. Ese libro se llamaba El Estado Judío. Y fue el germen, con perdón de la palabra, el inicio de uno de los países que tienen hoy
un protagonismo en la lucha por la libertad. Ese libro fue escrito por un privado, en el sentido español del término. No lo acompañó ningún Estado. Lo escribió un individuo. En ese libro, en 1898, Theodor Herzl escribió: hoy he declarado el Estado judío. Si lo dijera se reirían de mí. Dentro de 50 años me darán la razón. Exactamente 50 años después, contra toda esperanza, sin que ningún pronóstico racional lo pudiera haber intuido, se fundó literalmente el Estado judío. Se cumplió una profecía más que cualquiera de las profecías bíblicas o de cualquier otra escritura que uno puede haber leído. Herzl pensó un Estado para proteger los 10 mandamientos. El pueblo de los 10 mandamientos, el pueblo de la libertad, el pueblo hebreo, tenía las ideas, tenía los principios, tenía un gran desarrollo económico, pero no tenía ni soberanía territorial ni seguridad. Estaba disperso entre las naciones y al arbitrio de cualquier poderoso que contara con cualquiera de estos dos privilegios, soberanía territorial y seguridad. Y solo podía ser garantizado por la construcción de un Estado. Pero el mismo Herzl escribe 2 libros: El Estado judío, que es un ensayo, y Vieja y Nueva Tierra, que es una novela futurista. En ambos libros defiende la propiedad privada y la iniciativa privada dentro de lo que va a ser el Estado judío. En los primeros aproximadamente 35 o 40 años del Estado judío estuvo permeado por una economía socialista que permitió garantizar la seguridad y la soberanía, pero mantuvo la economía muy apretada y que derivó en una hiperinflación monumental, que deben haber escuchado hablar de cómo Shimon Peres, que venía del socialismo, logró por medio de herramientas liberales salir de ese estancamiento, y luego Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro, inició un camino de liberalización económica que llevó hasta el 7 de octubre del 2023 al éxito que fue Israel económicamente en estas últimas 3 décadas, con el Startup Nation, etc. Muy bien, acá voy interrumpiendo para dar paso a mis amigos. Ahí tenemos un punto de partida para pensar. ¿Tiene el Estado, que está interpretado por los individuos, por los líderes, en todos los casos electos, que tener una política cultural y de, ¿cómo llamarlo esto?, comentarios sobre el arte, de algún tipo de incentivo intelectual a lo artístico? Yo creo que es ineludible, porque el espacio ese que no se ocupe lo va a ocupar una fuerza contraria. De ahí a pensar si lo tiene que financiar o no, es algo que yo digo, en principio tiendo a pensar que no lo tiene que financiar. En principio tiendo a pensar que no, pero voy reflexionando sobre las paradojas históricas y a escuchar a mis 2 compañeros mucho más inteligentes que un servidor para terminar de reflexionar al respecto. Bueno, buenas tardes. Lo primero que hay que hacer es diferenciar cultura de arte, porque cultura producimos todos. Cultura es un sentir, una forma de ver la realidad que tiene una comunidad. Ahora bien, arte es otra cosa. Y si yo tengo que pensar en mi país, en Argentina, tenemos una paradoja hermosa. Lo mejor que dimos en materia artística fue producido sin apoyo del Estado. Se trata de 3 personas que provocaron un cambio global a nivel artístico que es imposible, yo creo que en realidad exprofeso, que no se tome en cuenta a la hora de hablar de arte, porque Borges, con el Aleph y Ficciones, que fueron escritos sin apoyo del Estado, provocó un antes y un después en la historia de la literatura.
Piazzolla creó un estilo propio al mezclar el jazz con el tango y también provocó un cambio sin precedentes en la historia de la música. Y después tenemos a Quino, Joaquín Lavado, que creó la historieta filosófica. ¿Y esto qué nos viene a contar a nosotros? Primero, que se puede hacer arte por fuera del Estado y que es hasta conveniente. ¿Por qué? El Estado, el que hoy conocemos que salió a ocupar todos los espacios de poder para imponer una voz única, se convirtió en un gran palpador de palabras. Y acá para mí viene lo más terrible de todo, que en realidad el Estado funciona como una suerte de orientador, como alguien que te da el tema sobre el cual tenés que explayarte. Es decir, que le da oportunidad al tipo que no tiene creatividad. ¿Por qué? Porque le da el tema. Si no, ese tipo seguramente no tendría nada para decir. Si no fuera por el Estado, no tendría nada para decir, ya sea en formato película, libro, canción. Y yo les voy a poner un ejemplo que para mí es revelador. Cuando me tocó ser jurado, noté que en los guiones que se presentaron había más violencia de género que en la vida real. Todos los guiones hablaban sobre violencia de género porque era el tema de moda. Y yo me preguntaba, si no está este tema de moda y no habría ningún tema de moda, seguramente estas personas no se presentaban porque no sabrían de qué hablar. Y ahí tomé definitivamente partido por esta idea de que el Estado no tiene que estar en nuestra vida cuando necesitamos expresarnos de manera artística. No tiene que estar, porque en realidad lo que vino a hacer es a direccionar el pensamiento para beneficio del Estado, convirtiendo a las personas que se presentan para obtener un subsidio en propagandistas del régimen. Y eso es atroz, porque la historia de la humanidad nos viene contando con muchísima claridad que el arte sucede sin que el Estado intervenga. Y en Argentina, sobre todo sucedió sin que el Estado intervenga. Great, terrific words. The things you're talking about remind me. I'm going to go back a little bit, not the U.S., but France is one of my favorite examples of the market versus government. The 1800s, the Impressionists, who the French want to control everything, as you probably know, especially with culture, and so. You know, they had a very strict regime of schools and galleries, art shows, and it was the only place you could really distribute and sell art. And then you had these brave, primarily gentlemen, and some ladies came along, who wanted to, as they said at the time, paint without recipes. And they boldly made choices to start one-man shows. And this wasn't an officially sanctioned art show. They just went and kind of did pop-up booths. I don't know if you have similar things here, but you know, they went out on their own. But you had the market that facilitated all of this. You had an American who managed to develop paint that you could keep in tubes. So now you could go and take this paint anywhere. You didn't need to have an entire studio and have all of these expensive and hazardous chemicals that you needed a safe place to do this. And they created portable easels. And so the market facilitated
this entire transaction, this transformation in art. And not only that, but that fed into the general increase in wealth and prosperity that allowed common people not only to purchase art, to become a greater consumers of art, but then also to be able to afford to produce art. And that's what I think is just one of the most wonderful things about the market is not just, a lot of times we think about the consumption because I guess most of us are consumers, but most of us many of us either are or would like to be producers of art as well. And it's only been through the market that we've been able to do this. You think about government funding and that limited number of people who are able to then produce based on that. They're not funding the general population. They're funding their friends, they're funding their colleagues, they're funding people who are doing things that the market won't support. So, and the U.S., I know we had talked a bit earlier, Gabriel, about the situation there. And while the U.S. does not provide a lot of direct money to support art, one of the ways in which now they have supported certain agendas is through tax credits. And so you have states that compete to get, particularly in the film industry, to get business. But they have, like New York, has really great tax credits. But they have all sorts of DEI requirements now. So your film has to employ a certain amount of people, whether it's in front of or behind the camera. If you want these tax credits, you have to fulfill these quotas, and so it's fascinating. I mean, there's a lot to say on this, and now there's an international competition essentially for tax credits. I'm going to be doing a film in Bulgaria in October, and that's large. It's going there because of, I mean, it's less expensive, but these tax credit provisions there as well. So people are competing based on that, and it's of course I feel like as libertarians we can kind of have mixed opinions on the notion. I mean, paying less net tax is great, but of course the challenge is they're picking winners and losers, and they're deciding, if you meet the kind of project that they want you to do, then they will give these to you. So they're still having a heavy hand in it, even if it's not direct payouts as often. Thank you, Robert. I'm glad you gave us the example of the Impressionists, which I'm sure they were not exactly fans of capitalism. And that brings me to maybe the next question that I think for the three of you would be interesting to discuss maybe briefly. There's always been this notion, especially among artists and those who are interested in the arts and culture, that somehow art is superior or should be above the market. And there's always been this clash between art and commerce, that they are not compatible, and great art cannot be profitable. But I think it can be. What do you think? Creo que la mayoría de las obras geniales que conozco son exitosas, y no porque se hayan hecho conocidas independientemente de ser geniales, sino que la genialidad intrínseca de la obra la lleva al éxito, también comercial. Sin embargo, han existido artistas que no sobrevivieron a su desconocimiento ni a su obra, que su obra llegó a ser exitosa posteriormente a su muerte en la pobreza. Y en algunas ocasiones me he preguntado si no debiera haber existido algún tipo de apoyo estatal a artistas como Borges, que mencionó Diego, o por decir en el plano de la música, Charly García, o algún otro artista significativo de cada país. Frente a la disyuntiva de la tragedia, del olvido y del padecimiento y la injusticia que podría cometer el Estado, siempre apelando a lo menos malo, que es a lo máximo que puede alcanzar una persona, sigo creyendo que correspondería a la filantropía, hoy que justo se puso de moda esta palabra, no vamos a explicar por qué, pero se puso de moda, correspondería
correspondería, perdón, a la filantropía privada proteger a esos artistas de lo que estamos seguros, que de algún modo representan un turning point o un valor supremo a nivel artístico que termina también concatenando con un valor ético e identitario de las personas en general y de cada nación. Terminan concatenando. En la ineludible toma de posición de una persona que dura tan poco como su propia vida y hasta donde puede llegar nuestro máximo esfuerzo, que es lo menos malo, yo me inclinaría casi exclusivamente por la esfera privada, lo cual, reitero, como dije al principio, no libera al Ejecutivo, a quien ocupe coyunturalmente el Estado, de tener una política cultural, que incluye, por ejemplo, no financiar a los artistas, que lo financie el mercado de la decisión de los individuos, que me parece la forma menos mala. Repito, puede haber un Van Gogh que muera en la pobreza, pero lo opuesto es peor. Y una vez dicho esto, quiero agregar algo que me parece paradójico y que creo que forma parte del debate, porque el sostenimiento de nuestro modo de vida, hasta donde lo logramos liberal, depende también de poder repeler las amenazas a ese modo de vida. Y hasta 2001, que fue el derribo de las Torres Gemelas por parte de Al-Qaeda, hubo una sintonía entre uno de los artefactos de producción cultural más importantes del mundo, Hollywood, y la defensa de los valores del mundo libre. Una sintonía espontánea, una sintonía no teledirigida, que Hollywood comenzó como un emprendimiento judío con los Nickelodeon. Se ponía una moneda en una máquina para ver una brevísima escena, un brevísimo entretenimiento animado. Esto lo descubrí leyendo la historia de los Estados Unidos de Paul Johnson, que me parece un gran escritor, inglés, Paul Johnson. Así se inició Hollywood, progresivamente. Y esa máquina insuperable de producción cultural de la más alta escuela, en mi opinión a la altura del Louvre, de la Odisea o del producto cultural que ustedes quieran mencionar, como lo puede ser en Francia Asterix, esa maquinaria cultural durante la Segunda Guerra Mundial jugó un rol definitorio con películas como Casablanca en asociar al mundo libre contra la amenaza que se cernía contra él. A partir del 2001 comienza una desincronización. El Hollywood que espontáneamente, que naturalmente, que por una dinámica propia había acompañado los valores de la libertad, no panfletariamente, no declamativamente, ni siquiera deliberadamente, podía perfectamente una película ser una ironía en donde ganaran los malos. Pero aún así, había una conciencia de la idea del bien y del mal. Aun cuando una película como El Exorcista o El Silencio de los Inocentes o la que quieran elegir tuviera un coqueteo con el mal propio de la autonomía de la ficción, de la soberanía de la ficción, disfrutábamos de ese movimiento irónico porque había una concepción externa a la ficción sobre lo que eran el bien y el mal. El humor depende de que haya una realidad que es transgredida. El humor depende de valores que en el chiste son transgredidos. Si no hay ninguna lógica, si no hay ninguna escala de valores, no existe el humor. Tampoco existe la ficción. La ficción necesita de una realidad intrínseca, autónoma, en contraste con una realidad compartida por todos los espectadores, al menos en ciertos aspectos. ¿Hasta acá me siguen? A partir del 2001, Hollywood dejó de compartir estos valores. Lo mencionaba Diego con que le llegaron 55 guiones, todos sobre la violencia de género, mientras que afuera de esa recepción de guiones, por ahí el problema más importante era el robo o el asesinato entre hombres o otra clase de conflictos que no fueran específicamente ese.
Hollywood empezó a reinventar las categorías de bien y mal en la realidad y empezó a opacar y a homogeneizar sus películas con la obligación, prácticamente peor que la de cualquier estado previo, peor que la del macartismo, indudablemente, de una nueva moral en donde los malos no lo son, son personas traumatizadas que han tenido una infancia desdichada. Entonces, la víctima del asesinato tiene que ser contemplativo con el asesino. Las personas no valen por sus acciones, sino por su color o por su elección sexual. Si la persona, por ejemplo, eso se ve en la gran mayoría de las películas que llegan a las pantallas, si la persona es homoerótica, es per se mejor que una persona que es heterosexual. Si una persona pertenece a algún tipo de segmento de la sociedad, de por sí va a resultar más meritorio que el otro, etc. Se perdió la idea de individualismo, se perdió la idea de que el hombre es quien es por medio de sus acciones, etc. Y eso aplacó la ficción. Y sin embargo yo creo, y con esto cierro, que Hollywood es una iniciativa exclusivamente privada y terminó apagando la llama de lo que era el emprendimiento privado. Esa es una paradoja sobre la que invito a reflexionar. Roger, do we have more time or Q&A? Okay. Vamos a preguntas del público porque ya no no hay tiempo. ya- No pasa nada, por Dios. Pará. Microphone. No pasa nada, querido, un placer. Sí. Muchísimas gracias por convocar la reflexión alrededor del arte, ya que el arte permite hacernos la pregunta por el espíritu, y creo que es ahí donde se invoca realmente la libertad. Poder explorar la pluma, poder explorar la creación como una forma también de emerger la musa contra lo impuesto. Quiero leer 3 versos que en algún momento compuse. Dice: soy soldado, a lo lejos me disparan, nadie pregunta, nada me ama, mi identidad pertenece a la patria y la patria es ficción injusta. Y cuando el arte es capturada y la cultura es capturada por un eje central, se desnaturaliza la vocación humana de, a partir de la creación, de esa revolución interna que nace en ese encuentro entre la mente y entre la mente consciente, la emoción y el espíritu. Hay una captura de lo demás que puede emerger. Y como ustedes lo mencionaban, Borges necesitó ese espacio de libertad, y creo que todos los escritores que han logrado partir en dos, todos los cantautores que han logrado partir en dos la historia y han logrado trascender con sus obras, precisamente lo hicieron como un grito de revolución interna contra aquello que en ese momento el sistema o digamos lo políticamente correcto les imponía. Entonces, gracias por traer esta conversación a un congreso libertario, porque solamente en esa libertad del espíritu podemos recordar, pese a las cadenas, pese a las reglas y pese a las barreras, que seguiremos siendo libres en tanto humanos. Please remember to keep your questions, please. Iba a hacer un chiste yo con eso. Lo hago después. Yo quisiera brevemente pedirle al gran Diego Recalde si en el tema con que estamos hablando, que lo conecte con la época del peronismo primero, y segundo, ya que se ha hablado del monopolio de la fuerza y el Estado aplastando estas iniciativas, recuerdo algo que cité, y es en Borges, cuando el periodista le pregunta: dígame, Borges, ¿es cierto que usted no cree en el aparato estatal? Efectivamente, es cierto. Y dígame,
¿Cuánto tiempo aproximadamente demorará ese ideal? Más o menos 300, 400 años. Y mientras joderse. Esto para Diego Recalde. Para Marcelo Birmacher le quería preguntar si no le parece que la expresión que utilizó, filantropía privada, es una grosera redundancia, y en ese sentido paso el aviso que con Martín Krause publicamos un libro que se llama En defensa de los más necesitados, donde mostramos en Inglaterra, en la Argentina y en Estados Unidos las obras extraordinarias de caridad antes de esa contradicción en términos que apareció llamada Estado benefactor. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que Perón creó la figura del artista militante. Es decir, por Perón yo me atrevo a aseverar que los artistas se enfermaron de importancia. Se creyeron más que el resto. Hoy, ¿cómo hace el artista para inocularse ese virus? Va a la universidad. La UBA, que es Unidad Básica Argentina, y también es Universidad Caja Radical, UCR, le ofrece a aquel que quiera enfermarse de importancia los virus. ¿Por qué? Porque para que esa sangre sea más roja todavía, le da de leer a Gramsci, Horkheimer, Adorno, perdón. Perdón, Manuel. Adorno, perdón. Perdón. Estoy tan en contacto con él que suelen pasar estas cosas. Adorno. Bueno, Sartre no tanto ahora, sí la mujer, Simone de Beauvoir. Marx, desde luego. Bueno, Judith Butler también. Y a partir de ahí, el artista se enferma de importancia y acá comienza para mí lo más perverso de todo. ¿Por qué? Porque no importa si se recibe o no, ese tipo va a laburar como pensador público, porque de eso se recibe en la superestructura del Estado, para instalar un discurso, como les dije hace un rato, perverso, que consiste en predicar en el sector privado, tanto al que trabaja como aquel que preside una empresa, que en Argentina, digamos, más del 99% son pymes, no existe esa corporación de la que habla la izquierda, decirles a cada uno de ellos que son víctimas de la explotación capitalista. Y se lo dice en forma de papers, en forma de poemas, películas, novelas, canciones, etc. Y acá está lo más atroz de todo. Ese tipo en realidad sale a decir eso para que no se sepa la verdad. ¿Saben cuál es la verdad? Que el máximo explotador y esclavista es el Estado. El Estado explota el sector privado mediante impuestos, mediante inflación, que es un impuesto, y deuda, que es también un impuesto a futuro, en cierta forma, para obtener plata y con esa plata pagarle al pensador público que sale a mentir para que no se note esto, que la verdadera explotación es la estatal. Que ese tipo que le está diciendo al trabajador privado que es víctima de la explotación, ese pensador público, es el verdadero explotador. ¿Se dan cuenta de la perversidad? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que explotar al sector privado para que el pensador público, que se autopercibe artista, cobre su sueldo y tenga una vida mucho más cómoda que la que tiene el carnicero, el almacenero, el carpintero, el plomero, el electricista, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esto lo que para mí hoy tenemos que desarmar para que los artistas dejen de estar enfermos de importancia. Porque al sentirse más que el resto, salen a predicar
esto que les acabo de señalar, que es atroz, y usar el término adecuado, cagarse en el principio elemental que establece la Constitución, que es el criterio de igualdad. Se autoperciben superiores al resto, como si tuvieran una sangre especial, como si en definitiva, en realidad, cambiaron la figura del rey por la del líder, para volver al medioevo. Gracias. Thank you. Thank you so much. This is all we have time for today. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, dale, dale. Muy breve. Creo, Alberto, sí, es una redundancia, pero no grosera. Es una redundancia. Y coincido una vez más con Diego, a quien admiro mucho, que estamos en el medioevo progresista. Yo lo denomino el medioevo progresista. No es casual que sin habernos puesto de acuerdo terminamos configurando una formulación en conjunto. Y solo creo, ¿por qué no es grosera? Porque creo, y da para un debate más largo, y escuchándote yo a vos, básicamente, que puede llegar a haber una intersección entre la persuasión del Estado en ciertos temas y la filantropía privada, que como si es filantropía privada también sería una redundancia, ¿no es cierto? Pero puede llegar a haber esa intersección. No hay nada que no exista, pero en principio sí es una redundancia. Gracias.